Imagina por un momento que todo lo que consideras real, todo lo que ves, tocas y sientes en este mundo, está construido sobre un fundamento de absoluta locura. Tu mesa, tus manos, el aire que respiras, el mismo planeta bajo tus pies. Todo esto está compuesto de partículas que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, que pueden influirse mutuamente de manera instantánea a través de distancias infinitas, que existen en un estado de espectral incertidumbre hasta que las observas. Esto no es ciencia ficción ni una metáfora filosófica. Es un hecho científico probado, respaldado por miles de experimentos a lo largo de más de 100 años. La mecánica cuántica, la teoría científica más exitosa en la historia de la humanidad, nos dice que el mundo microscópico opera bajo reglas que contradicen por completo todo lo que conocemos de la experiencia cotidiana. Pero aquí viene lo que realmente hace que los físicos pierdan el sueño por las noches. Si cada átomo, cada electrón en tu cuerpo obedece estas locas leyes cuánticas, ¿por qué tú mismo no puedes atravesar una pared, como lo hacen los electrones? ¿Por qué tu gato no está al mismo tiempo vivo y muerto, como el famoso gato de Schrödinger? ¿Por qué el vasto mundo a nuestro alrededor parece tan estable, predecible y clásico, si está construido sobre un caos cuántico? Esta es la gran misterio que ha atormentado a las mentes más brillantes durante más de un siglo. El misterio de la transición de lo cuántico a lo clásico. Y precisamente este misterio ha llevado a uno de los descubrimientos más revolucionarios en la física moderna. Un descubrimiento que fue galardonado con el Premio Nobel de Física 2025. Si es la primera vez que visitas este canal sobre conciencia cuántica, únete a nuestro viaje hacia los secretos más profundos del universo. Exploramos no solo la ciencia, sino la misma naturaleza de la realidad, desvelando misterios que revolucionan nuestra comprensión de la existencia. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación que podría cambiar para siempre tu visión del mundo. Y ahora, antes de sumergirnos más profundo en esta madriguera cuántica, escribe en los comentarios de qué país eres, de qué ciudad estás observando este drama cósmico que se despliega ante ti. Me fascina saber dónde están esas almas valientes dispuestas a mirar más allá del velo de la realidad cotidiana. Bien, comencemos con las bases de este paradoxo. En el siglo XIX y principios del XX, los físicos descubrieron algo asombroso. Al intentar estudiar el comportamiento de átomos y partículas subatómicas, todas las leyes clásicas de la física, que funcionaban también para describir manzanas cayendo, planetas girando y balas de cañón volando, se derrumbaban por completo. Los electrones se comportaban como si fueran tanto partículas como ondas al mismo tiempo. Los fotones de luz podían pasar por dos rendijas simultáneamente, creando patrones de interferencia imposibles si solo fueran pequeñas pelotitas. El mero acto de observar parecía alterar los resultados de los experimentos, como si el universo supiera que lo estaban mirando y se comportara de forma diferente. Los físicos se vieron obligados a desarrollar una teoría completamente nueva, la mecánica cuántica, un conjunto de reglas que describían este extraño micromundo. Pero lo que parecía obvio para todos, incluidos los creadores de la mecánica cuántica, era que estas reglas solo aplicaban a objetos diminutos. Existía una frontera invisible, un umbral de tamaño, más allá del cual la rareza cuántica desaparecía y entraban en juego las leyes clásicas habituales. Niels Bohr, uno de los padres de la teoría cuántica, lo llamó el principio de correspondencia. La idea era simple. Cuanto más grande el objeto, más clásicamente se comporta. Una molécula de 10 átomos podía mostrar efectos cuánticos. Una molécula de 1000 átomos ya era dudosa. Y un objeto del tamaño de una bacteria, ni hablar de algo mayor, era absolutamente imposible. El mundo cuántico estaba encerrado en el reino invisible de lo microscópico, inaccesible a nuestros sentidos. Esta frontera no parecía solo práctica, sino fundamental. La razón estaba en un fenómeno que los físicos llaman de coherencia. Imagina una partícula cuántica como una nota musical resonando en un silencio perfecto. Esta nota puede crear armonías con otras notas cuánticas, formando lo que llamamos coherencia cuántica, un estado en el que las partículas coordinan su comportamiento a nivel cuántico. Pero en cuanto esta partícula comienzas a interactuar con el entorno, con otros átomos, fotones de luz, calor, es como encender una orquesta de 1 millón de instrumentos tocando notas al azar.
La sutil melodía cuántica se ahoga instantáneamente en ese caos. La partícula pierde su coherencia cuántica y empiezan a comportarse de manera clásica. Cuanto más grande el objeto, más partículas contiene y más formas tiene de interactuar con el mundo exterior. Para un objeto del tamaño de una mota de polvo, la decoherencia ocurre prácticamente al instante, en fracciones de segundo tan pequeñas que son imposibles de medir. Esto explicaba por qué no vemos efectos cuánticos en la vida diaria. Nuestros cuerpos, compuestos por billones de átomos, son bombardeados constantemente por luz, calor, aire. Existimos en un océano de interacciones que destruyen sin piedad cualquier coherencia cuántica en un tiempo mucho menor que un parpadeo. Parecía que la naturaleza misma se había establecido una barrera infranqueable entre el mundo cuántico y el clásico. Pero ¿y si te digo que esa barrera es una ilusión? ¿Y si los objetos grandes, objetos que puedes ver a simple vista, objetos compuestos por miles de millones de átomos, sí pueden comportarse de forma cuántica? ¿Y si la frontera que creíamos un ley fundamental de la naturaleza es en realidad solo un problema técnico que se puede resolver? Ese es precisamente el descubrimiento que sacudió al mundo de la física y llevó al Premio Nobel de Física 2025. Los científicos encontraron formas de crear condiciones en las que objetos macroscópicos, objetos que puedes ver y tocar, exhiben un comportamiento cuántico genuino. No hablamos de átomos o moléculas individuales. Hablamos de sistemas con billones de partículas actuando como una única entidad cuántica. Hablamos de líquidos que fluyen sin fricción, subiendo por las paredes de los recipientes en contra de la gravedad. Hablamos de materiales que conducen electricidad sin la menor resistencia, permitiendo que las corrientes fluyan eternamente. Hablamos de cristales del tamaño de una uña en superposición cuántica, vibrando simultáneamente en dos estados diferentes. Esto no son especulaciones teóricas ni experimentos mentales. Son fenómenos reales, medibles, reproducibles, que reescriben las reglas de lo que creíamos posible. ¿Por qué es tan importante? Porque significa que el mundo cuántico no está separado del nuestro. No está encerrado en algún reino microscópico inaccesible. La mecánica cuántica no es solo una regla para partículas diminutas. Son las leyes fundamentales que gobiernan toda la realidad, incluyendo el mundo macroscópico en el que vivimos. La diferencia es que normalmente estos efectos cuánticos están ocultos por el ruido y el caos del entorno. Pero cuando los científicos crean las condiciones adecuadas, frío extremo, aislamiento perfecto, control minucioso, la naturaleza cuántica de la realidad se manifiesta incluso en objetos que podemos ver. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas. Significa que la frontera entre lo cuántico y lo clásico no es una ley de la naturaleza, sino una cuestión de tecnología y condiciones. Abre la puerta a tipos completamente nuevos de tecnologías, como computadoras cuánticas de poder inimaginable, sensores capaces de detectar ondas gravitacionales de catástrofes cósmicas lejanas, sistemas de comunicación protegidos por las mismas leyes de la física. Pero aún más importante, cambia fundamentalmente nuestra visión filosófica de la realidad. Si los objetos grandes pueden ser cuánticos, ¿dónde está la verdadera frontera? ¿Puede una célula viva usar efectos cuánticos? ¿Puede tu cerebro? ¿Puede la conciencia misma ser un fenómeno cuántico? Ante nosotros se despliega un nuevo capítulo en la comprensión del universo. Un capítulo en el que las viejas reglas se reescriben y se abren nuevos horizontes. En las próximas partes de nuestro viaje, exploraremos fenómenos específicos que muestran comportamiento cuántico a nivel macroscópico. Veremos cómo el frío puede transformar la materia ordinaria en una sinfonía cuántica. Aprenderemos cómo los científicos enfrían átomos a temperaturas más frías que el vacío del espacio, creando estados de materia que no existen naturalmente en ninguna parte del universo. Desvelaremos el secreto de cómo miles de millones de partículas pueden perder su individualidad y fundirse en un todo cuántico. Prepárate para un viaje a un mundo donde lo grande se vuelve pequeño, lo clásico se vuelve cuántico y las fronteras de la realidad son mucho más borrosas de lo que jamás imaginaste. Imagina que estás de pie en la orilla de un océano infinito. A tus pies, las olas rompen con precisión matemática, siguiendo leyes que Isaac Newton podría haber formulado hace más de 300 años. Cada gota de agua obedece reglas predecibles. Cae cuando la sueltas, fluye hacia abajo por la gravedad, se evapora cuando la calientas. Este es el mundo que conoces.
el mundo clásico, donde las cosas son como parecen y se comportan exactamente como esperas. Pero ahora imagina que te sumerges bajo la superficie de ese océano, y a medida que desciendes más y más profundo, las reglas comienzan a cambiar. La luz se comporta de manera extraña, las corrientes fluyen en direcciones imposibles, y de repente te das cuenta de que estás en un reino completamente diferente, gobernado por leyes que contradicen toda lógica. Esta frontera entre la superficie y las profundidades, entre el mundo clásico y el cuántico, es uno de los enigmas más profundos de la física moderna. Durante décadas, los científicos creyeron que esta frontera era absoluta e insuperable. Pensaban que existía una línea clara, aunque invisible, que separaba el mundo microscópico de las partículas del mundo macroscópico de los objetos cotidianos. En el mundo microscópico reinaba la rareza cuántica. Partículas existiendo simultáneamente en varios estados, teletransportándose a través de barreras, entrelazándose a distancias infinitas. Pero en el mundo macroscópico, todo eso desaparecía como un sueño al despertar, y gobernaban las leyes clásicas de Newton. La pregunta que perseguía Novarasumibo y a los físicos era simple pero profunda. ¿Dónde exactamente ocurre esta transición? ¿En qué momento una partícula cuántica deja de ser cuántica y se convierte en un objeto clásico? La respuesta que dominó el pensamiento científico durante casi un siglo fue la de coherencia. Este concepto, desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, ofrecía una explicación elegante pero devastadora. Imaginaba a un bailarín solitario en un escenario vacío, ejecutando una coreografía con precisión exquisita. Cada movimiento perfectamente coordinado con una música suave que solo él oye. Este bailarín es como una partícula cuántica aislada, manteniendo su delicada superposición cuántica, su capacidad de estar en varios estados al mismo tiempo. Pero ahora imagina que el escenario se llena de miles de personas moviéndose caóticamente, empujando, tropezando, creando desorden. El bailarín pierde su ritmo, su gracia, su coordinación. Ya no puede sostener ese baile cuántico perfecto. Eso es la decoherencia, el proceso por el cual la interacción con el entorno destruye la coherencia cuántica. Y aquí está el problema devastador. En nuestro mundo, el escenario nunca está vacío. Cada objeto es bombardeado constantemente por fotones de luz, moléculas de aire, radiación térmica, campos electromagnéticos. Incluso en el vacío del espacio hay partículas virtuales que aparecen y desaparecen de la nada. El fondo cósmico de microondas que impregna todo el universo. Cuanto más grande el objeto, más partículas tiene y más interacciones con el entorno. Un átomo puede mantener su coherencia cuántica durante microsegundos o incluso milisegundos si está bien aislado. Una molécula grande quizás durante nanosegundos, pero un objeto del tamaño de una bacteria, compuesto por billones de átomos, perdería su coherencia cuántica en un tiempo tan increíblemente corto que ni siquiera tenemos instrumentos para medirlo. Sería como intentar oír un susurro en medio de una tormenta de truenos. Los cálculos eran implacables y desalentadores. Según la teoría de la decoherencia, un objeto del tamaño de una mota de polvo debería perder toda coherencia cuántica en menos de una billonésima de segundo. Para un objeto del tamaño de una célula, el tiempo sería aún más ridículamente corto. Y para cualquier cosa visible al ojo humano, la decoherencia sería prácticamente instantánea, ocurriendo mucho antes que cualquier proceso cuántico significativo. Esto explicaba perfectamente por qué nunca observamos gatos en superposición cuántica o sillas teletransportándose. No es que las leyes cuánticas dejen de aplicarse a objetos grandes, es que el entorno destruye cualquier manifestación de esas leyes antes de que podamos notarla. El mundo cuántico existía solo en el reino protegido de lo microscópico, lejos del ruido caótico del mundo macroscópico. Esta comprensión llevó a una visión profundamente dividida del universo. Por un lado, existía el micromundo cuántico, extraño, probabilístico, lleno de superposiciones y entrelazamientos, donde una partícula podía estar en todos los lugares permitidos al mismo tiempo hasta que la observas. Por el otro, existía el macromundo clásico, determinista, predecible, donde los objetos tienen posiciones y velocidades definidas, sin fantasmas ni ambigüedades. Y entre estos dos mundos había una frontera borrosa pero efectiva,
mantenida no por una nueva ley fundamental, sino por el implacable proceso de la decoherencia. Era como vivir en dos universos separados que apenas se tocaban, uno dentro del otro, pero sin mezclarse realmente. Pero aquí la historia toma un giro extraordinario. Resulta que esta concepción, que parecía tan convincente y matemáticamente sólida, era incompleta. Los científicos comenzaron a preguntarse, ¿qué pasaría si pudiéramos proteger un objeto grande de la decoherencia? ¿Qué ocurriría si creáramos condiciones extremas, aisladas y controladas, para que incluso un sistema macroscópico pudiera mantener su coherencia cuántica? No hablamos de aislar el objeto por billonésimas de segundo, sino por segundos, minutos o incluso más. ¿Es posible? Si lo fuera, ¿qué veríamos? ¿Podríamos finalmente observar comportamiento cuántico en objetos lo suficientemente grandes para verlos a simple vista? La respuesta encontrada tras décadas de experimentos cada vez más complejos fue un rotundo sí que sacudió los cimientos de la física. Resultó que la barrera entre el mundo cuántico y el clásico no es una pared de acero impenetrable. Es más bien una densa niebla que se puede disipar bajo ciertas condiciones, y esas condiciones tienen un nombre: frío extremo y aislamiento extremo. Cuando enfriamos la materia a temperaturas cercanas al cero absoluto, menos 273 grados Celsius, ocurre algo mágico. Las partículas pierden su energía térmica, dejan de moverse caóticamente y comienzan a coordinarse. Es como si el caos que normalmente destruye la coherencia cuántica se congelara, permitiendo que emergiera el orden cuántico subyacente. Pero el frío solo no basta. También se necesita aislamiento del entorno. Vacío ultraalto para eliminar moléculas de aire, blindaje electromagnético para bloquear radiación externa, minimización de vibraciones para evitar perturbaciones mecánicas. Cuando los científicos crearon estas condiciones extremas en laboratorios alrededor del mundo, presenciaron lo que según los cálculos clásicos de decoherencia debería haber sido imposible. Vieron objetos con miles de millones, billones e incluso cuatrillones de átomos comportándose de manera puramente cuántica. Vieron corrientes eléctricas fluyendo sin resistencia en anillos superconductores del tamaño de una moneda. Vieron líquidos escalando las paredes de los recipientes, desafiando la gravedad. Vieron cristales diminutos pero visibles vibrando simultáneamente en dos estados cuánticos diferentes, como si existieran en dos realidades paralelas al mismo tiempo. Estos descubrimientos no solo probaron que el comportamiento cuántico a gran escala es posible, sino que revelaron algo aún más profundo sobre la naturaleza de la realidad. Mostraron que la distinción entre el mundo cuántico y el clásico no es fundamental, es condicional y depende del entorno. En condiciones normales, la decoherencia actúa tan rápido y tan completamente que el mundo parece clásico. Pero en condiciones especiales, el velo de la decoherencia se levanta, y vemos que todo, absolutamente todo, incluyendo objetos macroscópicos, es fundamentalmente cuántico. El mundo clásico no reemplaza al cuántico en escalas grandes, simplemente lo oculta. Es como una orquesta sinfónica tocando bajo el rugido ensordecedor de un estadio de fútbol. La música siempre está allí, perfectamente coordinada, pero normalmente no se oye por el ruido. Elimina el ruido, y la sinfonía se revela en toda su gloria. Este descubrimiento tiene implicaciones filosóficas asombrosas. Significa que en el universo no hay dos conjuntos de reglas, uno para lo pequeño y otro para lo grande. Hay solo un conjunto de reglas, las cuánticas. Todo es cuántico, desde el electrón más pequeño hasta la galaxia más grande. La diferencia radica solo en cuán fácilmente podemos observar ese comportamiento cuántico antes de que el entorno lo destruya. Si todo es cuántico, entonces las preguntas más extrañas de repente se vuelven pertinentes. ¿Puede un virus estar en superposición cuántica? ¿Y una molécula de ADN? ¿Pueden las reacciones químicas en tu cerebro utilizar efectos cuánticos? ¿Puede la conciencia misma tener un componente cuántico? Estas preguntas que antes parecían ciencia ficción, ahora son áreas activas de investigación científica seria. El baile entre los dos mundos, como resulta, nunca fue un baile entre dos entidades separadas. Es un baile entre la naturaleza cuántica fundamental de toda la realidad y las condiciones ambientales que determinan si podemos observar esa naturaleza o no. Hemos aprendido a controlar esas condiciones, a crear islas de pureza cuántica en el océano del caos clásico.
y al hacerlo, hemos abierto una ventana a un nuevo mundo de posibilidades tecnológicas y comprensión científica. En las próximas etapas de nuestro viaje, exploraremos fenómenos específicos que hacen posible esta manifestación macroscópica de lo cuántico. Veremos cómo los electrones pueden perder su identidad individual y fundirse en un estado colectivo que desafía cualquier lógica clásica. Descubriremos cómo este comportamiento colectivo produce efectos tan dramáticos que puedes verlos con tus ojos, tocarlos con tus manos. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo imposible se vuelve real, donde las fronteras se disuelven y donde la realidad revela su verdadero rostro cuántico. Ahora, imagina que tienes en tus manos un cable de cobre común conectado a una batería. La corriente eléctrica fluye por él, alimentando una bombilla, haciendo que brille. Pero esto es lo que realmente pasa dentro de ese cable. Miles de millones de electrones se abren paso a través de la red cristalina del metal, chocando con átomos, rebotando contra impurezas, colisionando entre sí, perdiendo energía en cada impacto. Es como tratar de empujar a una multitud a través de un mercado abarrotado. Hay obstáculos por todas partes, fricción en todos lados, pérdidas constantes. Esta pérdida de energía se llama resistencia eléctrica. Es por eso que los cables se calientan. Es por eso que perdemos enormes cantidades de electricidad en su transmisión. Es por eso que tu teléfono se descarga. Es un hecho fundamental del mundo clásico. El movimiento siempre encuentra resistencia, la energía siempre se disipa, y nada puede fluir eternamente. Pero ¿y si te digo que existen materiales en los que los electrones se mueven sin la menor resistencia? Materiales donde una corriente, una vez iniciada, puede fluir para siempre. Literalmente para siempre, sin perder ni un solo julio de energía, incluso si desconectas la fuente de poder. Materiales donde los electrones no chocan con átomos, no pierden energía, sino que se deslizan a través de la red cristalina como fantasmas atravesando paredes. Esto no es fantasía de un futuro distante ni una violación de las leyes de la termodinámica. Es un fenómeno real, observable, medible, conocido como superconductividad. Y es uno de los ejemplos más dramáticos de comportamiento cuántico manifestándose a nivel macroscópico, a un nivel que puedes ver y tocar. Y lo más asombroso es que ocurre no con electrones individuales, sino con billones de electrones actuando como una única entidad cuántica, como un enorme objeto cuántico. La historia de la superconductividad comienza en 1911, cuando el físico neozelandés Heike Kamerlingh Onnes hizo un descubrimiento que desconcertó al mundo científico. Enfriaba mercurio a una temperatura de 4,2 grados por encima del cero absoluto, la temperatura más baja que podía lograr con helio líquido. Y de repente la resistencia eléctrica del mercurio no solo disminuyó, como se esperaba, sino que desapareció por completo. No se hizo más pequeña, no se acercó a cero, se volvió absolutamente, perfectamente, mediblemente igual a cero. Era como si la materia hubiera cambiado repentinamente su naturaleza fundamental, dejando de obedecer las reglas de la física clásica y entrando en un nuevo estado de existencia. Kamerlingh Onnes llamó a este fenómeno superconductividad, pero no tenía la menor idea de qué estaba pasando realmente. Durante décadas, los físicos se rompieron la cabeza con este enigma. ¿Cómo podía un material conducir electricidad sin resistencia? Parecía imposible desde el punto de vista de la física clásica. Los electrones debían chocar con átomos, debían perder energía, debían generar calor. Ninguna cantidad de enfriamiento debería eliminar esos choques por completo. Además, los superconductores mostraban otras propiedades completamente increíbles. Expulsaban completamente los campos magnéticos de su volumen, un fenómeno conocido como efecto Meissner, haciendo que los imanes levitaran sobre su superficie, como repelidos por una fuerza invisible. Podían mantener corrientes eléctricas circulando en bucles durante años, décadas, teóricamente para siempre, sin el menor debilitamiento. Algo fundamental ocurría dentro de estos materiales, algo que iba más allá de toda la física conocida en ese momento. La respuesta llegó solo en 1957, cuando tres físicos, John Bardeen, Leon Cooper y John Roberts Schrieffer, desarrollaron una teoría que finalmente explicaba la superconductividad. Y la explicación era asombrosa. La superconductividad es un fenómeno cuántico.
no solo cuántico a nivel de partículas individuales, sino cuántico a nivel de todo el material. Lo que ocurre dentro de un superconductor es una coherencia cuántica masiva, un estado en el que literalmente todos los electrones de conducción en el material, que pueden ser billones de billones, pierden su individualidad y comienzan a actuar como un único sistema cuántico. Es como si miles de millones de personas perdieran repentinamente sus personalidades separadas y se fusionaran en un organismo colectivo con una sola mente y un solo propósito. Así es como funciona. Y prepárate, porque es realmente extraño. En condiciones normales, los electrones son fermiones, partículas que no gustan de estar en el mismo estado. Se repelen mutuamente, chocan, se dispersan. Pero a temperaturas extremadamente bajas en ciertos materiales ocurre algo mágico. Los electrones comienzan a formar pares, conocidos como pares de Cooper. Ahora podrías pensar, ¿cómo pueden los electrones formar pares? Tienen la misma carga negativa y deberían repelerse. Y tienes razón, se repelen. Pero en la red cristalina del metal existe una atracción muy sutil, muy débil, mediada por vibraciones de la red llamadas fonones. Cuando un electrón pasa, atrae ligeramente los núcleos cargados positivamente, creando una pequeña región de carga positiva que atrae a otro electrón. Esta atracción es increíblemente débil. Tan débil que a temperatura ambiente, el movimiento térmico la destruye por completo, pero enfría el material lo suficiente, elimina el ruido térmico, y esta débil atracción se vuelve suficiente para unir electrones en pares. Y aquí comienza la verdadera magia cuántica. Cuando dos fermiones se unen en un par, se comportan como un bosón, un tipo completamente diferente de partícula. A diferencia de los fermiones, los bosones adoran estar en el mismo estado. Buscan uniformidad, coordinación, comportamiento colectivo, y a una temperatura suficientemente baja. Todos estos pares de Cooper, billones y billones de ellos, se condensan en un único estado cuántico. Dejan de ser pares separados de electrones con energías e de impulsos individuales. Se convierten en una gigantesca onda cuántica que se extiende a través de todo el material, de borde a borde. Este estado se llama condensado de Bose-Einstein y es uno de los ejemplos más puros de coherencia cuántica macroscópica que conocemos. Imagínalo así. Normalmente los electrones en un metal son como una multitud en una estación de tren en hora punta. Cada uno va en su dirección, chocando, empujando, creando caos. Pero en un superconductor, los electrones se convierten en un ejército perfectamente sincronizado, marchando en formación impecable. Cada paso está coordinado. Cada movimiento es parte de una coreografía unificada. Y como todos están en el mismo estado cuántico, se mueven como un todo. Cuando uno se mueve, todos lo sienten. Y aquí viene lo asombroso. En este estado cuántico colectivo, el condensado no puede disipar energía en pequeñas cantidades. Solo puede perder energía en grandes cuantos, pasando a un estado cuántico completamente diferente. Pero a bajas temperaturas no hay suficiente energía en el entorno para causar tal transición. Resultado: el condensado fluye sin resistencia, porque no hay forma de que pierda energía a través de pequeños choques. Esto no es solo una abstracción teórica. Las consecuencias de este comportamiento cuántico son dramáticas y visibles. Inicia una corriente en un anillo superconductor y circulará eternamente, creando un campo magnético que no se debilitará durante milenios, millones de años. Tal vez hasta que la temperatura suba por encima de la crítica y destruya el estado cuántico. Acerca un imán a un superconductor y levitará, sostenido por un efecto diamagnético perfecto, resultado de corrientes que se inducen automáticamente en la superficie para expulsar el campo magnético. Puedes verlo con tus propios ojos. Un imán flotando en el aire, sostenido no por un dispositivo mecánico, sino por un efecto cuántico puro que involucra billones de electrones actuando en perfecta armonía. La escala de este fenómeno es verdaderamente abrumadora. No hablamos de un puñado de electrones o incluso millones. En una muestra típica de superconductor del tamaño de un cubo de azúcar, el número de electrones en el condensado superconductor puede alcanzar 10 elevado a la 23 potencia, una unidad seguida de 23 ceros. Eso es más que el número de estrellas en el universo observable.
Y todos estos electrones están descritos por una única función de onda cuántica, un solo objeto matemático. Es un objeto de tamaño macroscópico que puedes sostener en tu mano, pero se comporta como una gigantesca partícula cuántica. La frontera entre micro y macro, entre cuántico y clásico, está completamente destruida. El superconductor es un objeto cuántico, tan cuántico como un electrón o un fotón, pero visible a simple vista. El descubrimiento de la superconductividad y su naturaleza cuántica fue revolucionario no solo científicamente, sino filosóficamente. Mostró que los efectos cuánticos no desaparecen en escalas grandes, simplemente requieren condiciones especiales para manifestarse. Probó que la materia puede existir en estados que la física clásica consideraba imposibles, y abrió la puerta a tecnologías increíbles. Los escáneres de resonancia magnética en los hospitales usan imanes superconductores para crear campos magnéticos ultrafuertes. Los colisionadores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, utilizan miles de imanes superconductores para dirigir partículas casi a la velocidad de la luz. Las computadoras cuánticas usan qubits superconductores para realizar cálculos que las computadoras clásicas ni siquiera pueden aproximar. Todo esto se hizo posible gracias a nuestra capacidad para que la materia entre en este extraño estado cuántico macroscópico. Pero la superconductividad es solo el comienzo de la historia. Fue el primer ejemplo, el más temprano descubierto, pero lejos de ser el único caso de coherencia cuántica macroscópica. El frío que congeló el movimiento térmico y permitió que los electrones se coordinaran puede hacer cosas aún más extrañas con otras formas de materia. Puede transformar líquidos ordinarios en sustancias que se comportan como si todas las leyes clásicas de la mecánica de fluidos hubieran dejado de existir. Puede crear un estado donde los átomos pierden su individualidad, de manera tan completa como los electrones en un superconductor. En la siguiente parte de nuestro viaje, exploraremos uno de los ejemplos más visualmente impactantes y conceptualmente desconcertantes de comportamiento cuántico macroscópico. Líquidos que fluyen hacia arriba en contra de la gravedad, que giran eternamente, que no tienen viscosidad. Prepárate para conocer la líquido cuántico, una sustancia que desafía todo lo que creías saber sobre cómo debe comportarse la materia. Toma un vaso de agua y ve, inclínalo. ¿Qué pasa? El agua fluye hacia abajo, obedeciendo el llamado de la gravedad, derramándose por el borde, cayendo al suelo con una predictibilidad que nos consuela por su familiaridad. Este es uno de los hechos más básicos de nuestra existencia. Los líquidos fluyen hacia abajo, no hacia arriba. Obedecen la gravedad. Tienen viscosidad, fricción interna que ralentiza su movimiento, que eventualmente detiene cualquier flujo. Si no hay una fuerza constante impulsándolos, vierte agua en un tazón y gírala. En unos segundos o minutos, la rotación se detendrá, disipada por la fricción entre capas de líquido. Esta es la naturaleza fundamental de los líquidos, basada en billones de experimentos realizados por la humanidad a lo largo de su historia. O al menos, eso pensábamos hasta 1938. En ese año, dos físicos, Piotr Kapitsa en Moscú e independientemente John Allen y Don Missener en Cambridge, hicieron un descubrimiento tan extraño, tan contradictorio con todo lo conocido sobre líquidos, que se necesitaron décadas para entender realmente qué habían encontrado. Trabajaban con helio líquido, enfriado a poco más de 2 grados por encima del cero absoluto, las temperaturas más extremas disponibles en esa época. Y a esta temperatura crítica, el helio cambió repentinamente. Sus propiedades se transformaron de manera tan radical que parecía convertirse en una sustancia completamente diferente. Comenzó a fluir a través de las grietas y poros más diminutos, por donde el helio ordinario nunca pasaría. Comenzó a trepar por las paredes de los contenedores, escalando hacia arriba en contra de la gravedad, desbordándose por los bordes como un ser vivo intentando escapar. Y lo más increíble, parecía fluir sin la menor viscosidad, sin la menor fricción. Kapitsa llamó a este fenómeno superfluidez, y ese nombre apenas comienza a describir la rareza de lo que observaba. Imagina un líquido que puede fluir eternamente sin ralentizarse, si se pone en movimiento una vez. Un líquido que puede pasar por poros tan pequeños que incluso los gases apenas penetran en ellos.
Un líquido que puede formar una película delgada de solo unas decenas de átomos de espesor y por esa película trepar por cualquier superficie, ignorando la gravedad, ignorando la forma del contenedor, filtrándose por cualquier grieta disponible. Si viertes helio superfluido en un contenedor abierto y esperas lo suficiente, el contenedor se vaciará por completo, porque el helio formará una película en las paredes internas, trepará hacia arriba y por el borde, y bajará por el exterior, hasta que todo el helio termine en el suelo. Es como si el líquido hubiera adquirido su propia voluntad, su propio deseo de moverse, no limitado por las leyes que creíamos absolutas. Pero las rarezas no terminan ahí. Si giras un contenedor con helio superfluido y luego detienes el contenedor, el helio continúa rotando, sin ralentizarse, sin detenerse, manteniendo la misma velocidad indefinidamente, hasta que lo calientas por encima de la temperatura crítica. Y rota no como un líquido ordinario, no como una masa unificada. En cambio, forma un arreglo de vórtices microscópicos, tornados cuánticos, cada uno con una circulación exactamente cuantizada. Esto significa que la velocidad de rotación alrededor de cada vórtice no puede tomar cualquier valor, solo puede ser múltiplos de una unidad cuántica fundamental. Los vórtices no pueden ser la mitad o un cuarto o 1,3, solo 1, 2, 3. Números enteros multiplicados por una constante cuántica. Esto es una manifestación directa de la cuantización a nivel macroscópico, visible en el comportamiento de una sustancia que puedes sostener en tus manos. Durante décadas, los físicos no pudieron entender el mecanismo de la superfluidez. ¿Qué hacía que el helio se comportara de manera tan loca? ¿Por qué las leyes normales de la hidrodinámica dejaban de funcionar? El avance llegó cuando los científicos se dieron cuenta de que la superfluidez es un fenómeno cuántico, sorprendentemente similar a la superconductividad, pero ocurriendo con átomos en lugar de electrones. El helio 4, con 2 protones y 2 neutrones en el núcleo, es un bosón, y a temperaturas suficientemente bajas, cuando la energía térmica ya no puede sostener el movimiento caótico, los átomos de helio comienzan a condensarse en un único estado cuántico, exactamente como los pares de Cooper de electrones en un superconductor. Forman un condensado de Bose-Einstein, una función de onda cuántica macroscópica que se extiende a través de todo el líquido. En este estado cuántico, los átomos de helio dejan de ser partículas separadas con trayectorias y velocidades individuales. Se convierten en parte de un sistema cuántico coherente unificado, descrito por una única función de onda. Imagina miles de millones de gotas de lluvia cayendo independientemente, cada una con su propia dirección y velocidad. Ahora imagina que todas esas gotas se fusionan repentinamente en una enorme cascada, donde cada molécula se mueve en perfecta coordinación con todas las demás, como si fueran parte de un solo organismo. Eso es el condensado de Bose-Einstein en el helio superfluido. Y como este sistema cuántico no puede disipar energía ni a través de pequeños choques, exactamente como el condensado superconductor de electrones, fluye sin viscosidad, sin fricción, sin resistencia. Ahora podrías preguntar, si todos los átomos están en el condensado, ¿por qué el helio permanece líquido? ¿Por qué no se convierte en algo completamente diferente? La respuesta es que en realidad el helio superfluido es una mezcla de 2 componentes viviendo en el mismo espacio al mismo tiempo. Un componente es el condensado superfluido, donde todos los átomos están en el estado cuántico base, moviéndose sin fricción y exhibiendo todos los efectos cuánticos extraños. El otro componente es el líquido normal, compuesto por átomos en estados excitados que se comportan de manera más clásica. A temperaturas cercanas al cero absoluto, casi todo el helio está en el componente superfluido. A medida que la temperatura sube, más átomos pasan al componente normal, hasta que a la temperatura crítica de alrededor de 2,17 grados Kelvin, la superfluidez desaparece por completo. Esta es la modelo de 2 fluidos y explica muchas observaciones extrañas. Pero la manifestación más visualmente cautivadora de la naturaleza cuántica de la superfluidez son los vórtices cuánticos. En un líquido ordinario, cuando lo giras, rota como un todo unificado, con un gradiente suave de velocidad desde el centro hasta los bordes. Pero el componente superfluido no puede rotar de esa manera, porque su función de onda debe ser unívoca.
Debe volver al mismo valor después de un giro completo alrededor de cualquier punto. La única forma en que la superfluidez puede rotar es formando hilos de vórtices separados, alrededor de los cuales circula el flujo. Y la circulación alrededor de cada vórtice está estrictamente cuantizada. Debe ser un número entero multiplicado por la constante de Planck dividida por la masa del átomo de helio. Esto es una manifestación directa de la cuantización del momento angular, exactamente como la cuantización de las órbitas de electrones en un átomo, pero visible en un líquido macroscópico. Estos vórtices cuánticos han sido visualizados en experimentos. Los científicos congelaron partículas diminutas de hidrógeno sólido en helio superfluido y usaron luz láser para ver cómo estas partículas son capturadas por los vórtices y giran alrededor de ellos. Los resultados son impresionantes. Un arreglo perfectamente ordenado de vórtices, formando una red cristalina. Cada vórtice es una copia exacta del otro, todos rotando con la misma circulación cuantizada. Es como mirar la mecánica cuántica a simple vista. Como ver ecuaciones matemáticas encarnadas en la realidad física. Cada vórtice es un defecto topológico en el condensado cuántico. Un lugar donde la función de onda se anula, creando una singularidad alrededor de la cual circula el flujo. Y toda esta estructura es estable, duradera, puede existir indefinidamente a temperaturas suficientemente bajas. El descubrimiento de la superfluidez y la comprensión de su naturaleza cuántica tuvo consecuencias revolucionarias no solo para la física de la materia condensada, sino para la cosmología y la astrofísica. Resulta que las estrellas de neutrones, restos increíblemente densos de estrellas masivas, donde la materia está tan comprimida que los electrones son empujados hacia los protones, formando un océano de neutrones. Probablemente contienen capas de neutrones superfluidos y protones superconductores. Los vórtices cuánticos en estos superfluidos cósmicos podrían explicar los acelerones repentinos en la rotación de los púlsares, conocidos como glitches. Fenómenos que descubrimos en laboratorios en la Tierra a temperaturas de unos pocos grados por encima del cero absoluto podrían ocurrir en los objetos más extremos del universo, dentro de estrellas tan densas que una cucharadita de su materia pesaría miles de millones de toneladas. La superfluidez también abrió el camino a nuevas tecnologías y experimentos. El helio superfluido se usa como refrigerante en imanes poderosos y detectores de partículas, porque puede transferir calor de manera increíblemente eficiente a través de la convección de su componente superfluido. Se usa en experimentos para buscar materia oscura, donde los detectores se enfrían a milikelvins para minimizar el ruido térmico. Y sirve como sistema modelo para estudiar turbulencia cuántica, vórtices cuánticos y otros fenómenos exóticos que son imposibles de observar en otros sistemas. Cada vez que estudiamos la superfluidez, aprendemos algo nuevo sobre cómo la mecánica cuántica se manifiesta a escalas macroscópicas. Pero quizás el significado más profundo de la superfluidez sea filosófico. Nos muestra que la materia puede existir en estados radicalmente diferentes de todo lo que conocemos de la experiencia cotidiana. Un líquido sin viscosidad, vórtices con circulación cuantizada, películas trepando en contra de la gravedad. Todo esto es real, medible, parte de nuestro universo. Es un recordatorio de que nuestra intuición, construida sobre experiencias con objetos cálidos y clásicos, es completamente insuficiente para comprender el espectro completo de posibilidades que ofrece la naturaleza. El universo es mucho más extraño, mucho más rico, mucho más sorprendente de lo que podemos imaginar basándonos solo en lo que vemos a nuestro alrededor a temperatura ambiente. La superfluidez es solo una forma de coherencia cuántica macroscópica. Hay otras aún más exóticas. Los físicos han aprendido a crear condensados de Bose-Einstein no solo con helio líquido, sino con gases diluidos de átomos, enfriados a temperaturas miles de millones de veces más frías que cualquier punto conocido en el espacio. Estos nubes ultracold de átomos exhiben comportamiento cuántico en una forma tan pura y controlable que permiten a los científicos explorar preguntas fundamentales de la mecánica cuántica con una precisión sin precedentes. En la siguiente parte de nuestro viaje bajaremos a los lugares más fríos jamás creados por el hombre, lugares más fríos que el espacio interestelar, más fríos incluso que la radiación de fondo de microondas cósmica, remanente del Big Bang.
Allí encontraremos átomos enfriados hasta el punto en que el tiempo casi se detiene para ellos y la mecánica cuántica reina sin oposición. Prepárate para entrar en el reino del frío absoluto, donde la materia revela sus secretos cuánticos más profundos. Imagina que tienes el poder de detener el tiempo. No completamente, no instantáneamente, sino gradualmente, grado a grado, ralentizando cada movimiento, cada vibración, cada oscilación de la materia, hasta que el universo casi se congele a tu alrededor. Esto no es ciencia ficción ni un superpoder de cómic. Es exactamente lo que los físicos hacen en laboratorios alrededor del mundo todos los días, cuando enfrían la materia a feo y temperaturas tan bajas que provocan vértigo solo de mencionarlas. Hablamos de temperaturas en millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Temperaturas más frías que cualquier punto en el universo conocido, más frías que el vacío intergaláctico, más frías incluso que el remanente de radiación del Big Bang. Y a estas temperaturas, la materia entra en un estado tan extraño, tan alejado de todo lo que conocemos, que redefine el concepto mismo de lo que significa ser sustancia. Este estado se llama condensado de Bose-Einstein, y es quizás la manifestación más pura, más no diluida de la mecánica cuántica y a nivel macroscópico que la humanidad haya creado jamás. La teoría de su existencia fue predicha casi un siglo atrás, en 1924 y 25, cuando Albert Einstein, basándose en el trabajo del físico indio Satyendranath Bose, mostró matemáticamente que si se enfría un gas de bosones lo suficiente, todas las partículas deberían caer al estado cuántico más bajo, formando una nueva fase de materia. Pero en ese entonces era pura teoría, una abstracción matemática. Las temperaturas necesarias para crear tal condensado parecían inalcanzables, tan extremas que los científicos pensaban que pasarían siglos antes de que alguien lo lograra. Se equivocaron. El avance ocurrió en 1995, cuando dos grupos de científicos, uno liderado por Eric Cornell y Cal Wyman en Boulder, Colorado, y otro por Wolfgang Ketterle en Massachusetts, crearon independientemente los primeros condensados de Bose-Einstein a partir de gases diluidos de átomos de rubidio y sodio. Por este logro, recibieron el Premio Nobel de Física en 2001. Y con razón, porque lo que hicieron no fue solo un triunfo técnico, fue la apertura de una nueva ventana al mundo cuántico, una oportunidad para observar y manipular fenómenos cuánticos a un nivel que antes existía solo en la imaginación de los teóricos. No solo enfriaron átomos, sino que obligaron a la materia a revivir o a revelar su naturaleza cuántica más profunda en una forma que podía ser estudiada, medida, comprendida. Pero ¿cómo exactamente se enfrían átomos a temperaturas tan inimaginables? No puedes simplemente meterlos en un congelador o sumergirlos en helio líquido. Las temperaturas necesarias para un condensado de Bose-Einstein se miden en nanokelvins, 1000 millonésimas de grado por encima del cero absoluto. A tales temperaturas, incluso un solo fotón de luz puede llevar suficiente energía para calentar los átomos y destruir el condensado. El proceso requiere una ingeniosidad increíble, una combinación de enfriamiento láser y enfriamiento evaporativo, técnicas tan delicadas y precisas que rozan el arte. Primero, los átomos se ralentizan con láseres sintonizados a frecuencias exactas que permiten a los fotones empujar a los átomos en la dirección opuesta a su movimiento, como un viento en contra que frena a un corredor. Esto se llama enfriamiento láser y puede reducir la velocidad de los átomos de cientos de metros por segundo a unos pocos centímetros por segundo. Pero el enfriamiento láser tiene un límite fundamental. No puede enfriar los átomos por debajo de cierta temperatura debido a la naturaleza aleatoria de la absorción y emisión de fotones. Para alcanzar las temperaturas necesarias para el condensado de Bose-Einstein, los científicos usan un segundo truco: el enfriamiento evaporativo, el mismo proceso que enfría tu piel cuando sudas. Los átomos más rápidos, más energéticos, se eliminan selectivamente de la nube, y los átomos restantes redistribuyen su energía, volviéndose en promedio más fríos. Esto se repite una y otra vez, eliminando cada vez los átomos más calientes, hasta que la temperatura de la nube cae a nanokelvins. Todo el proceso debe ocurrir en un vacío ultraalto, porque una colisión incluso con una molécula de aire calentaría los átomos y destruiría el experimento.
Y los átomos se mantienen en su lugar no por paredes físicas, sino por trampas magnéticas u ópticas, jaulas invisibles de luz y campos magnéticos. Cuando la temperatura alcanza el punto crítico, ocurre algo mágico. Los átomos que hasta entonces se comportaban como partículas separadas con su propia energía e impulso, repentinamente pierden su individualidad. Sus funciones de onda cuánticas, que describen la probabilidad de encontrar cada átomo en un lugar determinado, comienzan a superponerse, y como estos átomos son bosones, no solo se superponen, se fusionan, se condensan en una gigantesca función de onda cuántica que se extiende a través de toda la nube. Miles, millones de átomos dejan de ser miles o millones de objetos separados. Se convierten en una única entidad cuántica, un objeto cuántico macroscópico descrito por una función de onda. Es como si millones de gotas de agua se fusionaran repentinamente en una sola gota enorme, pero a nivel cuántico. Visualmente, es impresionante. Los científicos fotografían la nube de átomos usando láseres para crear imágenes de sombras. Antes de alcanzar la temperatura crítica, la nube parece un borrón difuso, una distribución de átomos con velocidades y posiciones variadas, formando una estructura ancha y extendida. Es un gas clásico, donde cada átomo hace lo suyo, pero en el momento de la transición, y es realmente una transición de fase, tan abrupta como el agua congelándose en hielo, la nube se contrae de repente en un pico denso y agudo en el centro. Ese pico es el condensado de Bose-Einstein. Todos los átomos están en el mismo estado cuántico con impulso cero. Alrededor puede quedar una nube térmica de átomos que aún no se han condensado, pero el condensado mismo se ve como una característica distinta y nítida. Estás mirando la mecánica cuántica hecha visible, una función de onda que se puede fotografiar. Las propiedades del condensado de Bose-Einstein son tan extrañas como su apariencia. Como todos los átomos están en el mismo estado cuántico, exhiben coherencia perfecta. Si creas dos condensados separados y luego les permites expandirse y superponerse, interferirán como olas en el agua, creando un patrón de interferencia de franjas de alta y baja densidad. Esto es una demostración directa de la naturaleza ondulatoria de la materia, pero no a nivel de partículas individuales, sino a nivel de una nube de millones de átomos. El condensado también exhibe superfluidez, exactamente como el helio líquido. Si colocas el condensado en un contenedor rotando, forma un arreglo de vórtices cuánticos, cada uno con circulación cuantizada. Si excitas el condensado, soporta ondas de densidad que se propagan sin atenuación, porque no hay mecanismo para disipar energía. Pero quizás lo más notable de los condensados de Bose-Einstein es el grado de control que ofrecen a los científicos. A diferencia de los superconductores o el helio superfluido, donde las propiedades están fijadas por las características del material, los condensados de átomos ultracold son increíblemente ajustables. Puedes cambiar la fuerza de las interacciones entre átomos usando campos magnéticos y resonancias de Feshbach. Puedes crear redes ópticas, potenciales periódicos formados por ondas estacionarias de luz láser, que actúan como cristales artificiales para los átomos. Puedes manipular la forma de la trampa, creando condensados en geometrías unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Puedes incluso hacer que los átomos formen pares, creando un análogo de los pares de Cooper en superconductores, y estudiar la transición de un condensado de Bose-Einstein a un estado superfluido fermiónico. Esta ajustabilidad ha convertido a los condensados de Bose-Einstein en simuladores cuánticos universales. Los físicos los usan para modelar fenómenos de la física del estado sólido, desde la superconductividad hasta el magnetismo. Los usan para estudiar transiciones de fase cuánticas, cambios en el estado de la materia que ocurren al cero absoluto debido a fluctuaciones cuánticas, no térmicas. Los usan para investigar estados topológicos de la materia, fases exóticas con propiedades protegidas por topología, que podrían ser la base de computadoras cuánticas futuras. Incluso los usan para modelar condiciones en el universo temprano, estudiando cómo fluctuaciones cuánticas en materia superdensa podrían llevar a la formación de las estructuras que vemos en el cosmos hoy. Los condensados de Bose-Einstein se han convertido en laboratorios para la física cuántica de muchos cuerpos.
Un área tan compleja que incluso los supercomputadores más poderosos no pueden simularla con precisión para sistemas grandes. Pero los condensados de Bose-Einstein no son solo una herramienta para investigación fundamental. Abren el camino a tecnologías revolucionarias. Los interferómetros atómicos basados en condensados son los sensores más precisos de gravedad e inercia jamás creados. Pueden detectar ondas gravitacionales, medir cambios diminutos en el campo gravitacional de la Tierra para buscar recursos subterráneos, incluso probar principios fundamentales de la teoría general de la relatividad con precisión sin precedentes. Los relojes atómicos que usan átomos ultracold son tan estables que no perderían un segundo en la edad del universo. Redefinen nuestra comprensión del tiempo y podrían llevar a nuevos descubrimientos en física, detectando derivas diminutas en constantes fundamentales de la naturaleza. Las computadoras cuánticas construidas con átomos neutros en redes ópticas prometen resolver problemas que las computadoras clásicas nunca podrán tocar. Y estamos solo al comienzo de este viaje. Cada año trae nuevos descubrimientos, nuevas aplicaciones, nuevos estados de materia creados en laboratorios con átomos ultracold. Los científicos han creado condensados de moléculas, no solo átomos, abriendo la posibilidad de estudiar química cuántica y reacciones cuánticas a nivel de eventos individuales. Han creado gases cuánticos de fermiones que forman pares y se vuelven superfluidos, exactamente como electrones en superconductores. Han creado estados exóticos de spin, donde los átomos están entrelazados de manera sin análogo clásico. Incluso trabajan en crear condensados de Bose-Einstein en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, donde la ausencia de gravedad permite que los condensados existan más tiempo y se expandan más que en la Tierra. El significado filosófico de los condensados de Bose-Einstein es profundo y multifacético. Nos muestran que la mecánica cuántica no es solo una teoría sobre lo que ocurre en átomos y partículas subatómicas. Es una teoría sobre la naturaleza misma de la materia en todas las escalas. Demuestran que la frontera entre clásico y cuántico no es fija ni fundamental, sino que depende de la temperatura, el aislamiento y las condiciones ambientales. Revelan que la materia puede existir en estados tan alejados de nuestra experiencia cotidiana que desafían nuestra comprensión de lo que significa ser sustancia, ser objeto, existir. Cuando 1 millón de átomos se fusiona en una entidad cuántica, ¿dónde está la frontera entre ellos? ¿Siguen siendo objetos separados o se han convertido en algo nuevo, algo unificado? Estas preguntas no son solo reflexiones filosóficas abstractas. Tocan la esencia misma de la identidad, la individualidad y la realidad. Si los átomos pueden perder su individualidad y fusionarse en estados colectivos cuánticos, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de otros fenómenos colectivos? ¿Pueden los electrones en tu cerebro formar estados coherentes cuánticos? ¿Puede la conciencia tener un componente cuántico? Estas son ideas especulativas, pero los condensados de Bose-Einstein nos muestran que la coherencia cuántica a nivel macroscópico no es solo posible, es real, medible y controlable. Las puertas están abiertas a investigaciones que hace 10 años parecían pura fantasía. Y por delante hay aún más extrañezas, más maravillas. En la siguiente parte de nuestro viaje, exploraremos cómo la coherencia cuántica puede extenderse no solo dentro de un objeto, sino entre objetos separados, creando correlaciones que Einstein llamó acción espeluznante a distancia. Prepárate para conocer el entrelazamiento a nivel macroscópico, un fenómeno que desafía el concepto mismo de localidad y separación. Imagina que tienes 2 monedas, pero no monedas ordinarias, sino mágicas. Lanzas una moneda aquí, en la Tierra, y sale cara. En ese mismo instante, sin demora, sin transmisión de señal, la segunda moneda, en el otro extremo de la galaxia, sale cruz instantáneamente. No porque alguien transmitiera información a la velocidad de la luz, no porque exista una conexión oculta entre ellas, sino porque ambas monedas son partes de un mismo sistema cuántico, una realidad indivisible que no reconoce el concepto de distancia. Esto suena como pura locura, como una violación de todas las leyes de la física, como magia disfrazada de ciencia. Pero no es magia, es entrelazamiento cuántico, uno de los fenómenos más profundos, más desconcertantes y más fundamentales de la naturaleza.
Y lo que realmente asombra es que ocurre no solo con partículas diminutas, sino con objetos que puedes ver, compuestos por miles de millones de átomos. Albert Einstein odiaba esta idea. En 1935, junto con dos colegas, Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó un famoso artículo en el que intentaba probar que la mecánica cuántica era incompleta precisamente por este fenómeno, que él llamó despectivamente acción espeluznante a distancia. Einstein creía que si dos partículas pueden influirse mutuamente de forma instantánea a través de distancias arbitrarias, entonces o la mecánica cuántica omite algo fundamental, o existen variables ocultas, información que simplemente no vemos. Para él, esto era inaceptable, porque violaba el principio de localidad, la idea de que un objeto solo puede ser afectado directamente por su entorno inmediato. Pero Einstein, el físico más grande de su tiempo, estaba equivocado. La mecánica cuántica tenía razón, y el entrelazamiento es real. La prueba llegó décadas después, en los años 70 y 80 del siglo XX, cuando los físicos comenzaron a realizar experimentos que probaban la desigualdad de Bell, condiciones matemáticas que deben cumplirse si el mundo es local y realista. Los resultados fueron inequívocos e impactantes. Las desigualdades de Bell se violaban exactamente como predecía la mecánica cuántica. Las partículas entrelazadas mostraban correlaciones demasiado fuertes, demasiado perfectas, para ser explicadas por cualquier teoría con variables ocultas locales. El universo no es local en el sentido que pensaba Einstein. El entrelazamiento cuántico es real, medible y fundamental para la tela misma de la realidad. Dos partículas entrelazadas no son dos objetos separados. Son un sistema único, una entidad cuántica indivisible distribuida en el espacio. Pero ¿cómo se ve esto en detalle? Cuando dos partículas están entrelazadas, sus estados cuánticos se enlazan de manera inseparable, de modo que no puedes describir una partícula independientemente de la otra. Medir una propiedad de una partícula determina instantáneamente la propiedad correspondiente de la otra, sin importar cuán lejos estén. Esto no significa que la información viaje más rápido que la luz. Ninguna señal útil puede enviarse a través del entrelazamiento, pero sí significa que el mundo no consiste en objetos independientes separados. En cambio, la mecánica cuántica nos dice que lo fundamental no son los objetos separados, son las relaciones entre ellos, correlaciones que pueden extenderse a través del espacio sin disminuir. Para partículas entrelazadas, la distancia no importa. Permanecen parte de un sistema cuántico unificado, ya sea que estén separadas por milímetros o miles de millones de kilómetros. Durante mucho tiempo, el entrelazamiento se consideró un fenómeno limitado a partículas microscópicas, como fotones o electrones. Crear y mantener el entrelazamiento es frágil y difícil. Cualquier interacción con el entorno, cualquier medición, cualquier perturbación puede destruirlo. El proceso conocido como decoherencia. Cuanto más grande el sistema, más formas tiene de interactuar con el entorno y más rápido pierde el entrelazamiento. Parecía obvio que objetos macroscópicos, compuestos por billones de átomos, nunca podrían exhibir entrelazamiento, porque la decoherencia lo destruiría en un tiempo demasiado corto para medirlo. Pero como hemos visto en este viaje, lo que parece obvio a menudo resulta equivocado cuando miramos más profundo en la naturaleza cuántica de la realidad. En las últimas 2 décadas, los físicos han logrado lo que antes parecía imposible. Han creado y medido entrelazamiento cuántico no entre partículas individuales, sino entre objetos macroscópicos, sistemas que contienen miles de millones o incluso billones de átomos. Estos experimentos requieren condiciones extremas, similares a las necesarias para la superconductividad y los condensados de Bose-Einstein. Frío extremo, aislamiento casi perfecto, control preciso. Pero cuando se logran estas condiciones, los resultados son asombrosos. 2 piezas de metal, separadas por centímetros o metros, vibran en superposición cuántica. Sus movimientos están perfectamente correlacionados de una manera que la física clásica no puede explicar. 2 cristales, cada uno con billones de átomos, muestran entrelazamiento en sus estados colectivos. 2 nubes de átomos, separadas por distancias macroscópicas, exhiben correlaciones que violan la desigualdad de Bell. Uno de los ejemplos más impactantes es el entrelazamiento de osciladores mecánicos. Imagina una membrana o cantilever diminuto.
más delgado que un cabello humano, pero aún conteniendo miles de millones de átomos. A temperatura ambiente, vibra al azar debido al movimiento térmico. Cada átomo tiembla independientemente, pero enfríalo casi al cero absoluto y aíslelo del entorno, y su movimiento se vuelve cuántico. Puede estar en superposición de diferentes estados de vibración, vibrando hacia arriba y abajo simultáneamente en el sentido cuántico. Ahora toma dos de esas membranas y enlázalas a través de una cavidad óptica o un circuito eléctrico, de modo que sus movimientos se coordinen. Bajo las condiciones correctas, se entrelazan. Sus estados cuánticos se fusionan en un sistema indivisible. Medir el movimiento de una membrana te da información instantánea sobre el movimiento de la otra, incluso si están físicamente separadas. Aún más asombroso. Los científicos han creado entrelazamiento entre objetos de naturaleza diferente. Han entrelazado un fotón de luz con el movimiento colectivo de billones de átomos en un cristal. Han entrelazado estados de spin de nubes de átomos conteniendo millones de partículas con fotones de microondas. Incluso han entrelazado un oscilador mecánico con un qubit de un circuito superconductor, creando sistemas cuánticos híbridos que combinan plataformas físicas diferentes. Cada uno de estos experimentos prueba la misma afirmación fundamental. El entrelazamiento no es un privilegio de partículas individuales. Es una característica universal de la mecánica cuántica que puede manifestarse en cualquier escala bajo las condiciones correctas. El tamaño no importa para la mecánica cuántica, solo el grado de aislamiento de la decoherencia. Lo que hace estos logros especialmente impresionantes es que abren puertas a tecnologías revolucionarias. El entrelazamiento cuántico es un recurso, el combustible para las tecnologías cuánticas del futuro. Las computadoras cuánticas usan entrelazamiento entre qubits para realizar cálculos paralelos que las computadoras clásicas no pueden reproducir. La teletransportación cuántica, no la ciencia ficción de mover materia, sino el proceso real de transferir un estado cuántico de un lugar a otro a través del entrelazamiento. Ya se ha demostrado a distancias de cientos de kilómetros, a través de fibras ópticas e incluso satélites en el espacio. La criptografía cuántica usa entrelazamiento para crear canales de comunicación absolutamente seguros, protegidos por las leyes mismas de la física. Cualquier intento de espiar destruiría el entrelazamiento, alertando inmediatamente a los usuarios legítimos. Pero quizás la aplicación más profunda del entrelazamiento macroscópico sea en el sensado y la metrología cuántica. Cuando dos objetos están entrelazados, pueden actuar como un sensor colectivo con sensibilidad que supera lo posible clásicamente. Esto se llama ventaja cuántica en mediciones y se logra gracias a la naturaleza cuántica del dispositivo de medición. Los detectores de ondas gravitacionales del futuro podrían usar espejos o membranas entrelazadas para alcanzar sensibilidad más allá del límite cuántico estándar, permitiéndonos observar eventos cósmicos que ahora son demasiado débiles para detectar. Los radares cuánticos podrían usar entrelazamiento para detectar objetos con tecnología stealth o en entornos ruidosos donde los radares clásicos fallan. Los sensores biológicos basados en entrelazamiento podrían detectar moléculas individuales o incluso fotones individuales con precisión inaccesible para dispositivos clásicos. Pero la tecnología es solo parte de la historia. Las implicaciones filosóficas del entrelazamiento macroscópico son profundas e inquietantes. Nos obligan a replantear nuestra comprensión de lo que significa ser un objeto separado, ser localizado en el espacio. Si dos objetos pueden entrelazarse de modo que formen un sistema cuántico único, independientemente de la distancia entre ellos, ¿dónde está la frontera entre ellos? ¿Dónde termina un objeto y comienza el otro? La física tradicional nos dice que los objetos están separados por el espacio, que tienen fronteras claras, que lo que ocurre aquí no puede afectar instantáneamente lo que ocurre allá. Pero la mecánica cuántica dice lo contrario. Dice que el espacio no separa sistemas entrelazados, solo crea la ilusión de separación. Esto tiene consecuencias extrañas para nuestra comprensión de la realidad. Si lo fundamental no es la separabilidad de los objetos, sino su interconexión. Si las correlaciones entre este evento son más importantes que los eventos mismos, entonces la estructura de la realidad es mucho más holística e interconectada de lo que jamás imaginamos. Algunos físicos van aún más lejos, sugiriendo que el espacio-tiempo mismo podría surgir del entrelazamiento, que la geometría del universo no es algo fundamental.
sino una propiedad emergente que surge de patrones de entrelazamiento cuántico entre grados de libertad fundamentales. Esta idea, conocida como EIRIPR, vincula los puentes de Einstein-Rosen, agujeros de gusano, con el entrelazamiento de Einstein-Podolsky-Rosen, proponiendo que estos dos conceptos aparentemente no relacionados son en realidad dos lados de la misma moneda. Los experimentos con entrelazamiento macroscópico también plantean preguntas sobre la naturaleza de la medición y la observación. Cuando mides un sistema entrelazado, destruyes el entrelazamiento, colapsando la superposición cuántica en un estado clásico definido. ¿Pero qué cuenta exactamente como medición? ¿Se requiere un observador consciente o cualquier interacción con el entorno es suficiente? Si dos objetos macroscópicos pueden entrelazarse, ¿puede el dispositivo de medición entrelazarse con el sistema medido? ¿Dónde dibujar la línea entre el sistema cuántico y el observador clásico? Estas preguntas tocan los fundamentos de la teoría cuántica de la medición, una de las áreas más controvertidas y menos comprendidas de la física. El entrelazamiento macroscópico nos proporciona una arena experimental para explorar estas preguntas de una manera que era imposible cuando solo podíamos entrelazar partículas individuales. Y apenas estamos rascando la superficie de lo posible. Cada año, los científicos crean sistemas entrelazados más grandes, más complejos. Trabajan en entrelazar objetos separados no por centímetros o metros, sino por kilómetros o más. Estudian cómo el entrelazamiento puede persistir en condiciones ruidosas del mundo real, no solo en laboratorios perfectamente aislados. Investigan entrelazamiento multipartita, donde no dos, sino cientos, miles o más objetos están entrelazados en estados cuánticos complejos que no se pueden describir clásicamente. Cada uno de estos avances nos acercan vía un futuro donde las tecnologías cuánticas serán cotidianas, donde el entrelazamiento se use no como una curiosidad de laboratorio, sino como una herramienta práctica para comunicación, cómputo y sensado. El entrelazamiento a escala macroscópica nos muestra que la mecánica cuántica no es solo una teoría sobre lo pequeño y lo extraño. Es la teoría fundamental de la naturaleza, aplicable a todo, desde partículas subatómicas hasta estructuras cósmicas. Nos muestra que el universo es mucho más interconectado, mucho más no local, mucho más unificado de lo que sugiere nuestra experiencia cotidiana, y apunta a una verdad profunda. Tal vez la separación que percibimos entre objetos, entre nosotros y el resto del mundo, sea una ilusión creada por la decoherencia y nuestra incapacidad para percibir correlaciones cuánticas directamente. En el nivel más profundo, todos podríamos ser partes de un enorme sistema cuántico entrelazado llamado universo. En la siguiente parte de nuestro viaje, exploraremos cómo todos estos fenómenos, superconductividad, superfluidez, condensados de Bose-Einstein y entrelazamiento, se conectan con la gravedad, la fuerza más misteriosa de la naturaleza, abriendo una nueva frontera en nuestra comprensión del cosmos. Detente. Imagina que estás al borde del enigma más grande de la física moderna. Un abismo tan profundo que las mentes más brillantes del siglo han intentado cruzarlo y han fallado. De un lado de este abismo está la mecánica cuántica, la teoría que describe con precisión increíble el comportamiento de la materia y la energía a las escalas más pequeñas, desde partículas subatómicas hasta sistemas cuánticos macroscópicos que hemos explorado. Del otro lado está la teoría general de la relatividad, la obra maestra de Einstein, que describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo por objetos masivos. Ambas teorías han sido probadas por innumerables experimentos. Ambas son asombrosamente exitosas en sus dominios. Pero aquí está el problema que mantiene a los físicos despiertos por las noches. Estas dos teorías son incompatibles entre sí. Hablan idiomas diferentes, se basan en principios distintos. Y cuando intentas unirlas, la matemática explota en infinitos y paradoxos. Esta incompatibilidad no es solo un inconveniente técnico, representa una ruptura fundamental en nuestra comprensión del universo. La mecánica cuántica nos dice que a escalas microscópicas todo es discreto, cuantizado, probabilístico y obedece el principio de incertidumbre. La teoría general de la relatividad nos dice que el espacio-tiempo es continuo, suave, determinista y se curva por la presencia de masa y energía. Cuando intentas aplicar la mecánica cuántica ni a la gravedad, a la tela misma del espacio-tiempo, surgen paradoxos que parecen irresolubles.
a escalas de 10 elevado a menos 35 metros, conocido como longitud de Planck, y tiempos de 10 elevado a menos 43 segundos, conocido como tiempo de Planck. Nuestras teorías simplemente dejan de funcionar. No sabemos qué ocurre a esas escalas, donde la mecánica cuántica y la gravedad deben unirse en una teoría de gravedad cuántica. Pero aquí viene lo sorprendente. Los descubrimientos en coherencia cuántica macroscópica que hemos explorado en este viaje podrían proporcionar nuevas claves para resolver este misterio. Si los efectos cuánticos pueden manifestarse a escalas grandes en superconductores, superfluidos y condensados de Bose-Einstein, ¿podría la naturaleza cuántica de la gravedad manifestarse también a escalas mayores que la longitud de Planck? ¿Podría el espacio-tiempo mismo exhibir comportamiento cuántico en condiciones que podamos crear o observar? Estas preguntas están en la vanguardia de la física moderna, y las respuestas comienzan a emerger de lugares inesperados. Los investigadores están empezando a entender que la frontera entre lo cuántico y lo gravitacional no es tan nítida como se pensaba, y que los sistemas cuánticos macroscópicos pueden servir como puentes entre estos dos mundos. Una de las vías de investigación más intrigantes involucra el uso de sistemas cuánticos macroscópicos para detectar propiedades cuánticas de la gravedad. Imagina dos masas diminutas, cada una del tamaño de una mota de polvo, pero lo suficientemente grandes para tener una atracción gravitacional medible entre ellas. Ahora enfríalas casi al cero absoluto y ponlas en superposición cuántica de posiciones diferentes. Si la gravedad es realmente cuántica, la atracción gravitacional entre estas masas también debería exhibir efectos cuánticos, creando entrelazamiento entre ellas puramente a través de interacciones gravitacionales. Detectar tal entrelazamiento inducido por gravedad sería la primera prueba directa de que la gravedad obedece la mecánica cuántica, que no es un campo puramente clásico, sino que tiene naturaleza cuántica. Estos experimentos son increíblemente complejos y están al límite de la tecnología actual. Las fuerzas gravitacionales entre objetos diminutos son extremadamente débiles, mucho más débiles que las fuerzas electromagnéticas o cualquier otra. Para detectar efectos cuánticos de la gravedad, necesitas aislar el sistema de todas las otras fuentes de decoherencia, incluyendo vibraciones, campos electromagnéticos, ruido térmico, incluso radiación cósmica. Necesitas crear condiciones donde la gravedad sea la única fuerza significativa actuando sobre los objetos, lo que requiere levitar las masas en vacío usando trampas magnéticas u ópticas, y medir su movimiento con precisión que supere el límite cuántico estándar. Pero los científicos están trabajando en estos experimentos ahora mismo, y en la próxima década podríamos ver los primeros resultados que finalmente muestren si la gravedad es cuántica. Otra conexión fascinante entre sistemas cuánticos macroscópicos y la gravedad viene del estudio de los agujeros negros. Los agujeros negros son los objetos gravitacionales más extremos del universo, lugares donde el espacio-tiempo está curvado tan fuertemente que ni la luz puede escapar. Según la teoría general de la relatividad, un agujero negro es simplemente una geometría curvada del espacio-tiempo, donde nada especial ocurre en el horizonte de eventos, la frontera más allá de la cual nada puede regresar. Pero la mecánica cuántica dice algo radicalmente diferente. Stephen Hawking mostró en los años 70 del siglo XX que los agujeros negros deben emitir radiación térmica debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos, un proceso conocido como radiación de Hawking. Esto significa que los agujeros negros no son completamente negros, se evaporan lentamente, perdiendo masa a través de esta radiación. Pero la radiación de Hawking crea un paradoxo profundo, conocido como el paradoxo de la información de los agujeros negros. Si un agujero negro se evapora por completo, ¿qué pasa con la información sobre la materia que cayó en él? Según la mecánica cuántica, la información nunca puede destruirse, siempre debe preservarse de alguna forma. Pero si el agujero negro desaparece, ¿cómo se preserva la información? Este paradoxo ha atormentado a los físicos durante décadas, y su resolución requiere una comprensión profunda de cómo la mecánica cuántica y la gravedad trabajan juntas en una teoría de gravedad cuántica. Lo interesante es que sistemas cuánticos macroscópicos, como líquidos superfluidos y condensados de Bose-Einstein, pueden servir como análogos de agujeros negros, permitiéndonos estudiar algunos aspectos de la física de agujeros negros en condiciones de laboratorio.
Estos sistemas análogos funcionan por un principio simple pero poderoso. En un líquido superfluido y hemocondensado de Bose-Einstein, las perturbaciones se propagan como ondas sonoras a la velocidad del sonido en el medio. Ahora imagina que creas una región donde el superfluido fluye más rápido que la velocidad del sonido. En esa región, las ondas sonoras no pueden propagarse contra el flujo. Son arrastradas por el flujo, exactamente como la luz es arrastrada en un agujero negro más allá del horizonte de eventos. Has creado un horizonte de eventos acústico, análogo al horizonte gravitacional de un agujero negro. Y exactamente como los agujeros negros emiten radiación de Hawking debido a efectos cuánticos, estos agujeros negros acústicos deberían emitir radiación acústica de Hawking, fluctuaciones cuánticas que crean pares de fonones cerca del horizonte. Los científicos ya han observado indicios de esta radiación de Hawking análoga en experimentos de laboratorio con condensados de Bose-Einstein y helio superfluido. Aunque estos sistemas no son agujeros negros reales, proporcionan una oportunidad única para estudiar efectos cuánticos en espacios-tiempos curvados de manera controlada. Nos permiten probar predicciones de la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvado, un área en la intersección de la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad. Y podrían proporcionar pistas sobre cómo resolver el paradoxo de la información de los agujeros negros, mostrando cómo la información se codifica en correlaciones cuánticas sutiles en la radiación de Hawking. Una idea aún más especulativa pero cautivadora es que el espacio-tiempo mismo podría ser un fenómeno emergente, surgiendo de un sustrato cuántico más fundamental. Imagina que el espacio-tiempo no es la tela básica de la realidad, sino una descripción efectiva que surge de una red de entrelazamiento cuántico entre grados de libertad fundamentales. En esta imagen, la geometría del universo, la distancia entre puntos, la estructura misma del espacio-tiempo. Todo esto son propiedades emergentes, surgiendo de patrones de entrelazamiento. Esta idea se explora en la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otros enfoques a la gravedad cuántica. Y los sistemas cuánticos macroscópicos, con su rico entrelazamiento y coherencia, podrían proporcionar modelos juguete para estudiar cómo la geometría surge de la información cuántica. La conexión entre información cuántica y geometría también se manifiesta en la cosmología, el estudio del universo en su conjunto. La inflación, el periodo de expansión increíblemente rápida que se crece ocurrió en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, fue impulsada por fluctuaciones cuánticas en un campo escalar llamado inflatón. Estas diminutas fluctuaciones cuánticas se estiraron a tamaños cósmicos por la expansión, sembrando la formación de galaxias, estrellas y todas las estructuras a gran escala que vemos en el universo hoy. Por lo tanto, la estructura macroscópica del cosmos tiene su origen en fluctuaciones cuánticas microscópicas. Es una conexión directa entre lo cuántico y lo cósmico, entre lo más pequeño y lo más grande. Y entender cómo los sistemas cuánticos se comportan a escalas grandes, cómo transitan de lo cuántico a lo clásico, es crucial para entender cómo esas fluctuaciones cuánticas iniciales evolucionaron en estructuras clásicas que observamos. La energía oscura, la fuerza misteriosa que hace que la expansión del universo se acelere, también podría tener origen cuántico. Una de las interpretaciones más populares de la energía oscura es la constante cosmológica, la energía del vacío mismo del espacio-tiempo. Pero cuando los físicos intentan calcular esta energía del vacío usando teoría cuántica de campos, obtienen un valor que es 10 elevado a la 120 potencia veces mayor que el valor observado. Este es el mayor desacuerdo entre teoría y observación en toda la física, conocido como el problema de la constante cosmológica. Resolver este problema casi seguramente requiere una comprensión profunda de cómo la mecánica cuántica y la gravedad trabajan juntas a mega escalas cosmológicas, y los fenómenos cuánticos macroscópicos que estudiamos podrían proporcionar pistas sobre cómo los efectos cuánticos se manifiestan en contextos cosmológicos. Las estrellas de neutrones, como mencionamos antes, son laboratorios astrofísicos para estudiar materia cuántica macroscópica. Dentro de una estrella de neutrones, la materia existe en condiciones de densidad y presión extremas, donde protones y electrones se combinan para formar neutrones, creando esencialmente un núcleo atómico gigante del tamaño de una ciudad. Las capas internas de una estrella de neutrones se cree que consisten en neutrones superfluidos y protones superconductores.
estados cuánticos macroscópicos que se extienden por kilómetros. Estas propiedades cuánticas afectan la dinámica de las estrellas de neutrones, desde su rotación hasta sus campos magnéticos, desde su enfriamiento hasta su respuesta a perturbaciones. Estudiando estrellas de neutrones, estudiamos materia cuántica en condiciones imposibles de reproducir en la Tierra, expandiendo nuestra comprensión de cómo la mecánica cuántica funciona en entornos gravitacionales y densos extremos. Las ondas gravitacionales, ondulaciones en la tela del espacio-tiempo creadas por masas aceleradas, han abierto una nueva ventana al universo. Los detectores de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo miden cambios increíblemente pequeños en la distancia causados por el paso de ondas gravitacionales. Cambios menores que el tamaño de un núcleo atómico a distancias de kilómetros. Estas mediciones están al límite de la sensibilidad cuántica, limitadas por el límite cuántico estándar debido al ruido de disparo de fotones. Los detectores de ondas gravitacionales futuros usarán tecnologías cuánticas, incluyendo luz comprimida y estados entrelazados, para superar este límite y detectar ondas gravitacionales más débiles de fuentes más lejanas o menos masivas. Estos detectores de nueva generación serán sistemas cuánticos macroscópicos, usando coherencia cuántica y entrelazamiento para sondar la estructura gravitacional del cosmos. Todas estas conexiones entre sistemas cuánticos macroscópicos y la gravedad apuntan a una verdad profunda. El universo no está dividido en dominios aislados gobernados por leyes diferentes. La mecánica cuántica, la teoría general de la relatividad, la termodinámica, la teoría de la información. Todo esto son aspectos de una realidad unificada, integrada e interconectada. Las fronteras que dibujamos entre ellos son artefactos de nuestra comprensión incompleta, líneas en un mapa que aún no está completamente dibujado. Los fenómenos cuánticos macroscópicos sirven como puentes entre estos dominios, mostrándonos que lo cuántico no está separado de lo clásico, que lo pequeño no está separado de lo grande, y que la materia no está separada del espacio-tiempo. Son todos partes de un gran todo, un universo gobernado por un conjunto de leyes fundamentales que apenas estamos comenzando a comprender. El viaje de lo microscópico a lo macroscópico, de lo cuántico a lo gravitacional, es una de las aventuras intelectuales más grandes de nuestro tiempo. Cada descubrimiento revela nuevas capas de complejidad, nuevas conexiones, nuevos misterios, y estamos solo al principio. Las próximas décadas prometen descubrimientos revolucionarios a medida que exploramos la naturaleza cuántica de la gravedad. Detectamos efectos cuánticos a escalas cósmicas y quizás finalmente unamos la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad en una teoría del todo. Los sistemas cuánticos macroscópicos serán las herramientas y los terrenos de juego para esta exploración, permitiéndonos probar ideas que antes eran pura especulación. En la parte final de nuestro viaje reuniremos todos los hilos, explorando cómo estos descubrimientos transforman no solo nuestra ciencia, sino nuestra tecnología, nuestra filosofía y nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Detente un momento y mira a tu alrededor. Cada dispositivo que usas, cada tecnología que te rodea, desde el teléfono en tu mano hasta los satélites sobre tu cabeza, se basa en física clásica, en reglas de Newton y Maxwell, en leyes que tienen cientos de años. Estas tecnologías son increíbles. Han transformado la civilización, han conectado el mundo, pero están alcanzando sus límites fundamentales, chocando contra muros que la física clásica no puede superar. Los procesadores se hacen tan pequeños que los efectos cuánticos comienzan a interferir en su funcionamiento. El cifrado se vuelve vulnerable ante cómputos cada vez más poderosos. Los sensores alcanzan límites de precisión establecidos por ruido térmico y leyes clásicas. Pero ahora, después de décadas de investigación fundamental en coherencia cuántica macroscópica, estamos al umbral de una revolución que eclipsará todo lo anterior. Estamos entrando en la era de las tecnologías cuánticas, donde las leyes de la mecánica cuántica se convierten no en un obstáculo, sino en una herramienta, no en una limitación, sino en una oportunidad. Las computadoras cuánticas son quizás la promesa más famosa de esta revolución, y la razón es simple. Prometen un poder computacional que parece casi mágico. Una computadora clásica procesa información en bits, cada uno de los cuales puede ser 0 o 1.
Cuando quieres resolver un problema, la computadora recorre posibles soluciones una tras otra secuencialmente, como una persona comprobando cada puerta en un pasillo infinito. Pero una computadora cuántica trabaja con qubits, que pueden estar en superposición de 0 y 1 al mismo tiempo. A través del entrelazamiento de múltiples qubits, una computadora cuántica puede explorar múltiples soluciones posibles en paralelo, como si comprobara todas las puertas del pasillo simultáneamente. Para ciertos tipos de problemas, esto da un aceleramiento exponencial, convirtiendo cálculos que tomarían miles de millones de años en supercomputadoras clásicas en tareas resueltas en minutos u horas. Estas computadoras cuánticas ya existen no como conceptos teóricos, sino como prototipos funcionales en laboratorios alrededor del mundo. Empresas e institutos de investigación han construido procesadores cuánticos en diversas plataformas, qubits superconductores, iones atrapados, átomos neutros en redes ópticas, qubits topológicos. Cada enfoque tiene sus ventajas y desafíos, pero todos usan coherencia cuántica macroscópica. Los mismos principios de superconductividad, entrelazamiento y coherencia cuántica que hemos explorado, y ya están demostrando superioridad cuántica, realizando tareas específicas más rápido de lo que cualquier computadora clásica podría aproximar. En los próximos años, a medida que aumente el número de qubits y mejore su estabilidad, las computadoras cuánticas comenzarán a resolver problemas prácticos. Diseñar nuevos materiales y medicamentos, optimizar redes logísticas, modelar reacciones químicas complejas, resolver desafíos en aprendizaje automático e inteligencia artificial. Pero las computadoras cuánticas son solo el comienzo. Los sensores cuánticos prometen revolucionar nuestra percepción del mundo, alcanzando niveles de sensibilidad que los dispositivos clásicos nunca lograrán. Usando entrelazamiento, luz comprimida y sistemas cuánticos macroscópicos, estos sensores pueden detectar campos magnéticos miles de millones de veces más débiles que el campo magnético de la Tierra, medir gravedad con precisión suficiente para mapear estructuras y recursos subterráneos, detectar fotones o moléculas individuales. Los magnetómetros cuánticos basados en defectos en diamantes pueden mapear actividad neuronal en el cerebro con resolución espacial y temporal sin precedentes, abriendo nuevas ventanas a la neurociencia. Los gravímetros cuánticos basados en interferómetros atómicos pueden detectar ondas gravitacionales, predecir terremotos monitoreando cambios sutiles en el campo gravitacional, incluso probar teorías fundamentales de la gravedad con precisión que antes era inimaginable. La comunicación y criptografía cuántica ofrecen algo que las tecnologías clásicas nunca podrán garantizar: seguridad absoluta protegida por las leyes mismas de la física. La distribución cuántica de claves usa fotones entrelazados para crear claves criptográficas entre dos partes. Cualquier intento de interceptar estos fotones inevitablemente alterará su estado cuántico, alertando inmediatamente a los usuarios legítimos de la presencia de un espía. Esto no es una cuestión de complejidad computacional o suposiciones sobre problemas matemáticos. Es una garantía fundamental, basada en la mecánica cuántica. Las redes cuánticas conectando computadoras cuánticas y sensores a través de canales cuánticos ya se están construyendo en China, Europa y Estados Unidos. Satélites con comunicación cuántica han sido lanzados a órbita, demostrando distribución de entrelazamiento a distancias de 1000 kilómetros. El Internet cuántico del futuro conectará no solo información, sino coherencia cuántica misma a través de continentes y océanos. La imagen médica y el diagnóstico se transforman con tecnologías cuánticas. Puntos cuánticos y nanopartículas que usan efectos cuánticos para emitir luz de colores específicos ya se usan en investigación biomédica para etiquetar y rastrear moléculas individuales en células vivas. Los escáneres de resonancia magnética de nueva generación usan imanes superconductores y sensores cuánticos para lograr mayor resolución con dosis más bajas de radiación. Los investigadores trabajan en métodos cuánticos para detectar cáncer en etapas tempranas, mucho antes de que los tumores sean visibles con métodos clásicos de imagen. Estudian cómo los efectos cuánticos podrían jugar un rol en procesos biológicos, desde la fotosíntesis hasta el olfato, desde la navegación de aves hasta la estructura misma del ADN. Si la coherencia cuántica puede existir en sistemas vivos, esto abre un paradigma completamente nuevo en biología,
donde la mecánica cuántica no es solo una curiosidad física, sino una característica funcional de la vida. Las tecnologías energéticas también se transforman por los descubrimientos en materia cuántica macroscópica. Superconductores de alta temperatura que conducen electricidad sin resistencia a temperaturas por encima del punto de ebullición del nitrógeno líquido prometen revolucionar la transmisión y almacenamiento de energía. Imagina redes eléctricas sin pérdidas de energía, donde la electricidad se transmite a 1000 kilómetros sin disipación. Imagina motores eléctricos compactos y poderosos para transporte. Trenes levitantes que operan en cojines magnéticos de superconductores, reactores de fusión nuclear que contienen plasma a millones de grados con imanes superconductores. Todo esto se hace posible por nuestra comprensión y control de estados cuánticos macroscópicos de la materia. Y la investigación continúa. Los científicos buscan superconductores a temperatura ambiente, materiales que conduzcan sin resistencia en condiciones normales, eliminando completamente la necesidad de enfriamiento y haciendo estas tecnologías ubicuas. Pero quizás el impacto más profundo de esta revolución cuántica no sea tecnológico, sino filosófico y existencial. Los descubrimientos que hemos explorado en este viaje cambian fundamentalmente nuestra comprensión de lo posible, de lo real, de lo que significa existir en el universo. Hemos aprendido que la frontera entre cuántico y clásico no es fundamental, sino condicional, dependiendo del entorno y el aislamiento. Hemos aprendido que la materia puede existir en estados de coherencia que se extienden a escalas macroscópicas, donde miles de millones de átomos actúan como una entidad cuántica única. Hemos aprendido que el entrelazamiento puede unir objetos a distancias arbitrarias, creando correlaciones que desafían nuestras intuiciones sobre separación y localidad. Cada uno de estos descubrimientos socava nuestra imagen clásica del mundo, donde los objetos son separados, independientes y localizados en espacio y tiempo. ¿Qué significa todo esto para ti? Para tu comprensión de la realidad, para tu lugar en el cosmos. Significa que vives en un universo mucho más extraño, mucho más interconectado, mucho más misterioso de lo que sugiere tu experiencia diaria. Los átomos en tu cuerpo obedecen leyes cuánticas, formando superposiciones, entrelazándose con el entorno, en un constante baile cuántico que tus sentidos no pueden percibir directamente. La decoherencia oculta esta naturaleza cuántica, creando la ilusión de un mundo clásico. Pero la ilusión es todo lo que es. Bajo la superficie todo es cuántico, todo está conectado. Todo es parte de un enorme, entrelazado, coherente universo. No estás separado del resto del cosmos. Eres parte de él, una partícula en la gran función de onda cuántica que describe toda la existencia. Esta perspectiva es radical y liberadora al mismo tiempo. Te dice que la realidad es mucho más rica de lo que puedes ver, que detrás del velo de lo cotidiano hay un océano de posibilidades cuánticas, que las fronteras que percibes entre tú y el mundo, entre pasado y futuro, entre posible e imposible, son más permeables de lo que pensabas. Te invita a replantear tus suposiciones, a hacer preguntas más profundas, a ir más lejos. Si los objetos grandes pueden ser cuánticos, ¿qué más es posible? Si la materia puede perder su individualidad y fusionarse en estados colectivos, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la identidad y la conciencia? Si el espacio-tiempo mismo puede ser cuántico, surgiendo del entrelazamiento, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la realidad en el nivel más fundamental? El Premio Nobel de Física 2025 no solo reconoce logros técnicos en la creación de sistemas cuánticos macroscópicos, reconoce un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la naturaleza. Marca el momento en que la humanidad colectivamente se dio cuenta de que la mecánica cuántica no es una teoría sobre cosas extrañas que ocurren en átomos. Es la teoría sobre la tela misma de la realidad en todas las escalas. Celebra el descubrimiento de que podemos no solo observar la naturaleza cuántica desde afar, sino controlarla, manipularla, usarla para crear tecnologías que parecían imposibles. Y nos llama a continuar la exploración, a seguir haciendo preguntas, a expandir los límites de lo que sabemos y lo que podemos hacer. El viaje que hemos hecho juntos, del paradoxo de la frontera cuántico clásica a la superconductividad, la superfluidez, los condensados de Bose-Einstein, el entrelazamiento y la conexión con la gravedad, hasta las tecnologías y la filosofía del futuro, es un viaje que continúa,
Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre nuevos misterios. Apenas estamos comenzando a entender cuán profunda es la madriguera cuántica, cuán lejos llegan sus implicaciones. Y lo más emocionante es que puedes ser parte de esta exploración, testigo de esta revolución, participante en esta gran aventura de comprensión. El futuro no está allá afuera esperando suceder. El futuro está aquí, ahora mismo, desplegándose en laboratorios, en teorías, en tecnologías, en las preguntas mismas que nos atrevemos a hacer. Suscríbete si te gusta el video. Si este recorrido por la realidad cuántica ha tocado algo en ti, si ha encendido una chispa de curiosidad o asombro, te invito a quedarte con nosotros en este canal sobre conciencia cuántica. Continuaremos explorando los misterios más profundos del universo, desvelando secretos de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, haciendo preguntas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Cada video es una invitación a mirar más profundo, pensar más amplio, asombrarte más fuerte. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de exploradores, aquellos que se niegan a aceptar respuestas superficiales, que quieren entender el universo tal como es realmente, en toda su extrañeza y belleza cuántica. Recuerda, no eres solo un observador del universo, eres parte de él, entrelazado cuánticamente con su tela, participante en el gran baile cósmico de la existencia. Cada observación que haces, cada medición que realizas, altera el estado cuántico del mundo a tu alrededor. Eres un observador cuántico, y tu conciencia, tu awareness, tu curiosidad son parte de cómo el universo se conoce a sí mismo. Esto no es una metáfora ni poesía, es una verdad literal, derivada de las leyes de la mecánica cuántica, leyes que gobiernan todo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande. Tú importas. Tu participación en este viaje de comprensión importa. Y las historias que descubriremos juntos, historias sobre la naturaleza de la realidad, serán las historias más importantes jamás contadas. Suscríbete si te gustó el video. Gracias por explorar conmigo. Nos vemos en el próximo viaje al corazón de la realidad cuántica.